voy a decir exactamente qué es lo que quiere decir el yin y el yang. El yin y el yang significa, es un símbolo de armonía, debido al equilibrio que produce la interacción de las dos energías opuestas que se necesitan y se complementan. Hoy en día es eso, el trabajar en equipo. Y por otro lado, la medicina interna, tengo que decirlo, significa para el resto de las especialidades como la base, de donde se desprenden otras subespecialidades y donde finalmente todos terminamos siendo medicina interna. Podemos decir que la medicina interna es la célula madre, la célula tronco. ¿Por qué? Porque las células madres son células que tienen capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y de autorrenovarse para producir más células madre. Eso es la medicina interna. A veces pareciera como que no existimos, pero es como el Espíritu Santo, sabemos que estamos ahí y le salvamos la vida a los demás. Es por eso que hablar de la medicina interna es hablar de la célula madre de todas las especialidades. Y en este hospital, como también lo comentaba Miguel Torres Valdés, y recuerdo mucho su ponencia en la Academia Mexicana de Cirugía, en esta dualidad, en este binomio hospital-escuela, es muy importante cómo surge la escuela, cómo surge el Hospital Central Militar, y así como la escuela se ha renovado y ha renovado sus edificios, el Hospital Central Militar, en esta pareja que tenemos de nuestra alma mater y nuestro pater que nos indica todo, él no se derrumba, él simplemente se remodela. Con cirugía mayor, pero se remodela. Y este es el hospital que nos va a formar y que desde las alturas sabemos que esta dualidad nos permite que en medicina interna y en cirugía se desprendan las demás especialidades y surja como un ente totalmente independiente y de mucho renombre para la medicina actualmente en México. Este hospital, y en relación a la medicina interna que obviamente requiere de nuestro hospital, se han vivido varias etapas históricas. Sabemos que la medicina interna como tal, incluso si revisamos algunos aspectos históricos, el Consejo Mexicano de Medicina Interna entró en labores apenas hasta 1978. Nuestra escuela militar de graduados en 1970, sin embargo la medicina interna estaba ya desde que se fundó el Hospital Central Militar. Obviamente en aquel entonces ese sistema piramidal fantástico que funcionaba a través de las subresidencias y luego los subresidentes médicos, de donde se desprendió una cantidad enorme de personajes que ahorita vamos a comentar y que quizás podríamos no identificarlos como internistas, pero claro que sí, fueron el fundamento de la medicina interna. Ya cuando el hospital se remodela y cambia su look, entonces ya empieza la Escuela Militar de Graduado con residentes de medicina interna desde 1970 y posteriormente, ya para el año de 1994, se abre como una especialidad donde tenemos ya tronco común a partir del 2004 y 4 años de la residencia de medicina interna. Esos son los cambios que nos ha tocado vivir y por eso ahorita en los personajes que vamos a ir revisando tenemos gente del antaño que fueron fundamentalmente importantes para el desarrollo de la medicina interna y cómo fueron diferenciándose como célula madre en especialidades y ahora ya en subespecialidades. Porque este simposio, si ustedes lo han revisado, habla de la trascendencia de la escuela médico-militar en las diferentes especialidades. Y créanme, no hay nada más trascendente y generoso que la vocación de servicio y de enseñanza. Esto cambia la vida de las personas. Esto que cambia vidas, eso es realmente trascendente. Y así tenemos especialidades como la endocrinología, y aquí es importante mencionar, y lo voy a apuntar, aunque muy rápidamente, el gran prócer de la endocrinología en el medio militar, el doctor Leonel Fierro del Río, que junto con el doctor Salvador Subirán, allá en los pabellones en Tlalpan, fundaron el Instituto Nacional de la Nutrición, que llevó el nombre de Salvador Subirán, y el maestro León Fierro del Río se va a nuestro área de nuestro hospital a implementar las bases de un servicio de endocrinología, de donde siguieron después el doctor Héctor Antillón, el doctor Nabor Islas, el coronel en aquel entonces Manuel Martínez Lara, ahora general brigadier, el cual me dio el impulso para que pudiera yo hacer mi posgrado en el Instituto Nacional de la Nutrición, abriendo una brecha muy interesante, un camino muy interesante donde se vinieron formando
médicos militares como el doctor Escobar, el doctor Juan Carlos Ramírez, y ya a últimas fechas con internistas formados, gente de alta especialidad haciendo cursos de obesidad y haciendo cursos de alta especialidad en tiroides. Y recientemente tenemos al doctor Flores, que terminó una especialidad en metabolismo mineral. En hematología siempre salta la figura, siempre recordable en el Hospital Central Militar, del banco de sangre que instala el maestro Samuel Dorantes Mesa. Y cómo olvidar las bellas clases de hematología de este médico militar veracruzano que todos conocimos y estimamos mucho, el maestro Abel Bello, para que entonces viniera después ya el maestro del Ángel, que no tengo ahorita una diapositiva, pero es un ángel, y ya la nueva generación, ya con el doctor Juan Uriarte Duque y una serie de médicos que ya entraron a este fenómeno de la especialidad de un tronco común, gente que está haciendo 2 años de medicina interna para luego hacer hematología y alta especialidad. Y es entonces cuando el doctor Álvaro Campos y la doctora Carolina García Castillo implementan ya el curso de hematología en el Hospital Central Militar. La doctora Carolina García Castillo recién terminó su especialidad en trasplante de médula y recién regresó de España. En gastroenterología, siempre cobijados por el grupo de alta cirugía, pero con un par de clínicos impresionantes. El maestro García Carrizosa, el maestro Gómez Maganda, y sin demeritar la figura que yo pienso que si la vida no nos lo hubiera arrebatado, hubiera sido la gente más prolífera dada su nivel intelectual. Me refiero desde luego al maestro Juan Lagarriga Díaz. ¿Sí? Un cisticerco vivió una vida que hasta ese momento era la gente que más artículos llevaba publicado y tenía un amplio reconocimiento internacional. Y de ahí vino también el maestro, siempre entusiasta con la gastroenterología, la ciencia en movimiento, el maestro Juan Ramón Aguilar, del cual se hizo apoyar, porque en esa época la gente que terminaba las especialidades nos íbamos a los institutos, con el maestro Jorge Alberto Pacheco Sánchez, y luego ya después se abre formalmente la especialidad de gastroenterología en el Hospital Central Militar, y ya teniendo médicos egresados como la doctora Elena Martínez López, y después cuando entramos en este entronque de las especialidades de tronco común, vinieron ya gastroenterólogos que hicieron 2 años de medicina interna, hicieron gastroenterología y después alta especialidad en problemas de motilidad intestinal con el doctor Minero, y recientemente llegada con una especialidad de hepatología y hipertensión portal, la doctora Eira Cerda Reyes. Y así seguimos nuestro recorrido, geriatría, que créanmelo, es la especialidad del futuro. Antes todo el mundo decía ginecología y obstetricia, pues sí, porque la cosecha de mujeres nunca se acaba y los niños menos, pero ¿para dónde vamos? Y aunque es el problema de salud pública más importante, es la geriatría. Sin embargo, aquí, aunque hemos tenido, por ejemplo, el doctor Díaz de Anda, que hizo un posgrado en las Islas Canarias, allá en España, y luego tuvimos una tercia de los médicos que se formaron en el Hospital Español, la doctora Marcelita López Aispuro, el doctor Juan Carlos Ponce Pérez y José Antonio Gáñez Luis. Excelentes geriatras. Desafortunadamente no ha habido todavía ese impulso que nos motive a que se formen todavía más geriatras. Es uno de nuestros grandes pendientes en la cartera. En nefrología, ¿cómo olvidar al maestro que instala la nefrología en el Hospital Central Militar? Trabajó en su momento con el maestro Ruiz Espera en muchas investigaciones, el maestro Sergio Zanoja Castillo. Pero nuevamente surge una figura impresionante, muy querida, muy amada, muy querida por todos nosotros, quien vino a establecer la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en el Hospital Central Militar, nuestro queridísimo maestro Manuel Cristóbal Ruiz Trajano. Y en esa misma formación de médicos que íbamos a los institutos, surgió la figura del doctor José Roberto Sierra Páramo, y muy recientemente, quien vino a dar un giro, gracias a sus gestiones, hoy contamos con una de las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal más impresionantes a nivel de México y Latinoamérica, y eso se lo debemos a las gestiones que hizo el doctor Ignacio Eduardo Martínez Calva. De ahí ya viene toda una serie de médicos muy afamados, el doctor Iguela, que es el que tomó el cargo del doctor Martínez Calva cuando recién se retiró, y el doctor Ricardo Mendiola, que actualmente ocupa puestos importantes en la Sociedad Mexicana de Neurología. En la neumología, aunque también cobijados por un grupo de cirujanos también extraordinarios clínicos como el maestro Porfirio Cervantes, el maestro Zúñiga Castellanos, surge un internista con una
participación de neurología que aportó bastante en nuestro medio, y la figura impresionante de la doctora Ana Berta Salazar. ¿Por qué no decir algo? Casi siempre estamos hablando de historia y hablamos de la historia de los primeros 50 años. Pero ¿saben qué? La historia se está escribiendo ahorita. Y la doctora Ana Berta Salazar Soriano, primera residente de medicina interna en toda la historia, hoy en día general, ha construido, a través de su gestión y su equipo de trabajo, una de las mejores unidades de neumología y de inhaloterapia a nivel de América Latina y reconocido inclusive por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y el equipo de trabajo, extraordinarios internistas, el doctor Juan Carlos Chagoya Bello, el doctor Gerardo Ezequiel Magdaleno Mercado, y ahora una serie de grupos de médicos que hoy en día ya tienen otra vez esta situación del tronco común y la subespecialidad móvil. En neurología, ¿cómo olvidar? Y siempre a mí me tocó la experiencia de atenderlo como paciente para resolver algunos problemas de su diabetes, es el maestro Ricardo Pico Navarro. Extraordinario clínico, con un sentido de humor fantástico, un humanista con toda la extensión de la palabra. El maestro Pico Navarro, extraordinario, que fue el que prácticamente abrió esta neurología en nuestro hospital, donde después vino el maestro Octavio Martínez, vino la gente que se fue al Instituto de Neurología, como el doctor Abelardo Salazar, como el doctor José Luis Párez Maldonado, y después vino toda una serie de médicos que, estudiando en el instituto y formados ya también en el Hospital Central Militar, surge mi mayor alegría. Bueno, es que así sea, su grandeza, el doctor José Víctor Esquivel Arroyo, y hoy en día a cargo de ese servicio de neurología el doctor Humberto Carrasco, ya con gente que está haciendo alta especialidad justo en estos momentos, tanto para trastornos del movimiento como para epilepsia. Neurología está cumpliendo su parte en ese sentido. La oncología, aquí tenemos dos aspectos interesantes. La parte de la radiooncología, encabezada por mi general Rafael de la Huerta, con mi general Oscar de la Garza Horacio, con mi general Alfonso Anguiano. Realmente era muy bonito ver esas juntas en oncología, porque eran puros generales y el doctor Silva. Pero era una cosa donde se imponía los criterios médicos en base a muchos otros factores, además de los clínicos. Pero bonita. Y recientemente el doctor Federico Maldonado Magos, ya dejando una herencia ya de nuevos radiooncólogos y con gente formándose, ya que el curso está abierto actualmente en el Hospital Central Militar. Y por lo que se refiere a la oncología como tal, la oncología médica, vamos a decirlo así, yo creo que hoy en día una de las personalidades más importantes, que incluso ha atendido a altos funcionarios del gobierno federal, está el doctor Fernando Pérez Silva, que obviamente con las gestiones y el apoyo que se ha tenido del alto mando, hoy en día se cuenta con uno de los gabinetes de quimioterapia más avanzados a nivel nacional, y Fernando Pérez Silva es, créanme, uno de los pilares fundamentales y está escribiendo historia. De la inmunorreumatología, ¿cómo olvidar? Y siempre viene a la mente, yo creo que para los grandes maestros, el maestro Píndaro Martínez Elizondo. Hoy en día sabemos que se convirtió en una institución de la reumatología en México y una persona también con una calidad humana y con un altruismo para el manejo de muchos aspectos de su vida personal y profesional que realmente es un ejemplo para nosotros. ¿Y qué opinar de las clases sarcásticamente divertidas del maestro Hermilo Abel Torre? Impresionante. Escuchar cómo pasaba la lista y decía Canseco, me confundí con tanto cero, perdón. O sea, juntaba los ceros con los apellidos, pero verdaderamente un personaje inolvidable. Y también surge una figura muy importante, de hecho, quien hace el primer trasplante de médula ósea en el hospital, que es el maestro Rafael Santana Mondragón. Y tanta nobleza y tanto humanismo, ese trasplante de médula ósea lo aplica a un cadete de la escuela médico-militar que tenía un diagnóstico de leucemia y que seguramente anda por aquí, Salvador Valencia, ¿verdad? Pero el maestro Santana vino a ocupar ya después diferentes puestos y recientemente en el Consejo de Salud a nivel federal fue realmente toda una institución, además de que fue director del Hospital Central Militar y un apreciado maestro. También de esta línea de inmunorreumatólogos y inmunólogos como el doctor Guerrero Villaseñor, y qué decir de nuestro maestro, el
Eusebio Maragán Marcos, toda una personalidad que puede ser su especialidad a Estados Unidos, y desde luego también, y no lo puedo omitir porque so pena de ya no ser invitado otra vez, está el general Ramón Arturo Valdés Espinosa, que también con alta especialidad en el área de la inmunología clínica, y nuestro queridísimo amigo Francisco Rojo Leiva. Hoy en día quien sigue escribiendo esta historia es el mayor Omar Eloy Muñoz Monroy, que también cuenta con un gabinete de quimioterapia para padecimientos reumáticos impresionante, con un apoyo donde se puede aplicar cualquier tipo de terapia de anticuerpos monoclonales, se aplica en nuestro Hospital Central Militar gracias a la gestión y el apoyo del alto mando que nos tiene. Y así seguimos con este recorrido, y aunque orgánicamente en el Hospital Terapia Intensiva no está incorporado al área de medicina, por esos misterios por resolver que no voy a poder explicar, la terapia intensiva sería un error, sería una falta de atención no hablar y enaltecer la figura del maestro Juan Resina Casas, quien instala en su momento la mejor unidad de terapia intensiva a nivel nacional, cuando él la levanta y nos hace recordar que con estos implementos se redujo en manera considerable la mortalidad de muchos padecimientos críticos que en aquel entonces eran fatales por necesidad. Y el maestro Cocinas, en paz descanse, dejó un legado impresionante con el maestro Fernando García Pérez, con el doctor Javier Salgado Camarillo, que todavía hoy en día es quien carga con esa estafeta. Dicen que ya no, entonces desde ayer ya no. Pero bueno, hubo muchos médicos más que dejaron huella con el doctor Cacao, y en esta comunión donde ya se abre el tronco común para hacer medicina interna y luego terapia intensiva, surge la primera generación con el general Guadalupe Maza de la Torre, extraordinario intensivista y actualmente director del Hospital Militar Regional de Mazatlán. La medicina interna entonces como tal, porque uno pensaría, bueno, ¿hasta dónde llega esta medicina interna? Nuestro hospital ha sufrido una circunstancia muy especial, porque la medicina interna ha formado hasta la fecha únicamente egresados de la Escuela Militar de Graduados 150 médicos internistas desde 1970, cantidades verdaderamente pocas, que para lo único que nos alcanza es para poder cubrir las plazas de los hospitales militares regionales. Por eso es que mucha gente que se ha quedado como internistas de base han tenido la ilusión de formar un departamento. Pero aquí hablaré yo de la figura del maestro Gabriel Leiva Alarcón, que quizás a ella no me tocó que me diera clase, pero en una anécdota que leí del maestro Martínez Matera en el libro sobre las cualidades altruistas, humanísticas, de paz, de mucha paciencia y tolerancia del maestro Gabriel Leiva Alarcón, familiar de Francisco Rojo Leiva, pues podemos ver que esta herencia transmite justamente lo que significa el internista. La gente que toma las decisiones apropiadas, que hace el abordaje, que pregunta y que ve al individuo, al ser humano, como otro ser humano, que tiene mucho que contar y hay mucho que explorar, porque al final de cuentas el paciente es el que siempre va a dar el diagnóstico. Comentaba yo también del maestro Ordóñez, que fue que a finales de los 80s trata de instalar propiamente el departamento de medicina interna como tal en el Hospital Central Militar, y en aquella época es uno de los jefes de residentes que también apoyó mucho esto, mi general José Luis Ojeda Delgado, que hoy en día, pues aprovechando el comercial, pues sería bueno que medicina interna tuviera nuevamente ese redoble en cuanto a ver si podemos tener más internistas para nuestras salas, porque hoy en día todos son material de exportación. Entonces todos los poquitos internistas que se han quedado pues cubren y han cubierto lo que le faltaba al hospital. Por ejemplo, el maestro Ramiro Vázquez Millán a nosotros nos daba clase de endocrinología y yo crecí como cadete pensando que era endocrinólogo, y cuando ya fui médico era el jefe de infectología. O sea, estábamos en esa situación de tuya mía, pero no presto, ya andaba por todos lados. Entonces nuestros maestros han tenido esa peculiaridad cuando está uno de internista en el hospital, porque cubre como el maestro Conrado, y en su momento a mí también al final me tocó estar cubriendo esa parte de internistas. Así que nuestra cantera, porque somos un hospital que genera muy buenos internistas, ¿no? Tenemos una eficiencia en el Consejo Mexicano de Medicina Interna del 90%. ¿Sí? 9 de cada 10 gente que va a presentar el examen del consejo lo aprueba. Hay una buena medicina interna.
Entonces nada más esta cantera, que es tan buena como la de las Chivas, que las tenemos que escoger, mandar al Chicharito como todo el año, como corresponde, ¿no? Así que la medicina interna en nuestro hospital nace con el hospital y el maestro Comate, del maestro Federico Gómez, gente que aportaron y han salvado vidas y millones de vidas, como nuestro Luis espera también. Pero como lo dije al principio, trascender también es esa vocación de servicio. Y mi homenaje y mi reconocimiento para todos aquellos internistas que han tenido y que han metido las manos en la tierra y han hecho raíces en progreso. Porque esa gente vale mucho, esa gente trasciende, esa gente que con lo poco que tiene que trabajar y hacerlo bien. Y un internista que tiene que ser de cardiólogo, gastroenterólogo, neurólogo, hematólogo en provincia, merece mi respeto y merece quitarse el sombrero. Así que para la gente que está en provincia, mi reconocimiento, porque lo que hacen los hospitales regionales es digno de trascender. Porque si en la República se habla de un médico militar, se habla de todos esos médicos que también están en provincia. Se hace mucho aquí en México, sí. En nuestro hospital de tercer nivel se hace mucho, demasiado. Están todos los apoyos aquí, sí. Pero quien lleva y que hace que la gente siga hablando hasta el último rincón de la República, desde Mérida hasta el Senado, es el médico que está en los hospitales regionales. Así que mi reconocimiento. Que estamos llevando a cabo, pues también gente que, incluso por ejemplo, residentes echaron raíces en Tuxtla Gutiérrez, un maravilloso papel en la boticaria con el doctor Galindo, en Tampico el doctor Balcázar, en La Paz y en Hermosillo el doctor Palafox, en Guadalajara el doctor Moisés Alvarado, toda mi institución en San Luis Potosí el doctor González Fuentes, en Villahermosa, Tabasco el doctor Armando López Pérez, en Guadalajara y en Apatzingán, y que incluso también hay que decirlo porque muchas veces por modestia no lo decía, pero es también un héroe de guerra, Sergio Enrique Amador González, que sufrió un atentado y una emboscada con militares, y a esos muchachos, a eso está expuesto uno al médico militar. Cuando es uno de campaña, es uno de guerra, que siempre va a estar uno expuesto. Y sin embargo, eso no limita la actuación de la excelencia de la calidad de la medicina interna que se hace a nivel nacional. Así que jóvenes, en esta última fase de mi charla, yo quiero decirles a todos ustedes, porque aquí lo que predomina son nuestros compañeros, son nuestros maestros, es pulirlos a cada uno de ustedes de lo que ya son. Perdón por la expresión, un carbón en bruto que va a ser pulido minuciosamente, con dolor muchas veces, enfrentando adversidades y enfrentando la soledad, para convertirse en el mejor de los mejores. Por eso la Escuela Médico Militar es la joya de la corona del ejército mexicano. Gracias a que existe la Escuela Médico Militar, podemos seguir orgullosos y la gente sigue porque se siente respaldada por nosotros. Esta escuela, que la vimos caer, y me dolió verla caer porque aquí crecimos todos los compañeros de generación que estamos aquí enfrente, y que me tocó la ventaja de ser 25 años profesor de la Escuela Médico Militar y en varias veces también el padrino de la generación, de una generación maravillosa de subtenientes que están ahorita. Nos tocó la última clase en el anterior edificio. Cuando veíamos, como decía Toño Mariano el primer día, la orden de desalojo y veíamos caer muchas cosas, nosotros estábamos dando la última clase de endocrinología en las instalaciones. A ustedes, muchachos, no pierdan sus sueños. Decía Eleanor Roosevelt, aquel que cree que la belleza de sus sueños es el que tiene el mundo a su favor. Porque en educación no debemos ver a los alumnos como botellas vacías a las que hay que llenar, sino más bien debemos verlos como unas velas a las que hay que encender. Y ustedes los tenemos que encender de la pasión de ser médico militar. Tenemos que contagiarlos de todo lo que nuestros maestros nos han venido a decir, porque les digo, esta semana ha sido la más impresionante que ustedes hayan podido tener en toda la carrera. Escuchar al maestro Villavicencio diciéndole lo que a él no le enseñaron los maestros,
y que Él se los haya venido a decir. Del ver a los pacientes con humildad, de ver a los pacientes con compasión, de ver a los pacientes con amor, con cariño. Ese es el gran reto, porque hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles y la única manera de que esto cambie es dando el ejemplo, porque como decía Einstein, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única forma. Por eso esta familia enorme que es la Escuela Médico Militar, nosotros hemos seguido el ejemplo de nuestros maestros. Ustedes nos ven a nosotros como un ejemplo a seguir. Y ustedes, muchachos, van a ser el ejemplo de una generación que está por venir. Hagan las cosas bien, siempre lo mejor y en todo momento. Porque si bien las cosas son difíciles, ¿cuándo no han sido difíciles? No podemos decir ninguno de nosotros, mis tiempos fueron mejores, jamás. Porque esos médicos militares que empezaron con la visión de crear una escuela médico-militar, lo hicieron al favor de una lucha revolucionaria. A otros médicos que estuvieron en la víspera de una guerra mundial. A nosotros que nos tocó la parte ya de rebeliones regionales y de operaciones de narcotráfico, y que hoy es una batalla frontal contra el crimen organizado, ahí va a haber siempre un médico militar. Son épocas de crisis, y quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento sería caricia. Así que enfrentemos esa calidad. Seamos lo que somos, lo que queremos ser. Vayamos por el ser, no por el tener. Y lo que yo pretendo que se lleven como mensaje es que busquen ser los mejores médicos militares. Hay una tradición de excelencia de 100 años. Y aquí estamos nosotros. Y aquí están nuestros maestros. Y aquí están ustedes con ese compromiso. Porque el médico militar que vive hoy en día una fiera batalla con la medicina de la demanda, la medicina de la ofensiva, la medicina administrativa, a veces el pobre médico está más sujeto a una demanda que lo distrae a uno para poder atender al paciente, sin que se den cuenta que somos sus propios héroes. Porque en el ejército, el médico militar es el héroe de nuestros héroes. El médico militar es ese superhéroe que no usa capa, porque está detrás de la gran fuerza de México. Y esa gran fuerza de México necesita moral, y esa moral descansa en la salud de nosotros, los médicos militares. Cerrando mi participación, 100 años, empieza una nueva vida. Prepárense, amen a su profesión, crean en ustedes mismos, quieran, pretendan ser, porque esta escuela se lo merece. Este libro en blanco hoy pone su sello: 100 años, misión cumplida. Pero esta historia continuará. Muchas gracias.